Perfecto. Ya, empiezo, no sé. Ya. Muy buenos días, un gusto encontrarnos nuevamente. No me han visto mucho, soy Salvador Jung, encargado de contenidos de BP Digital, y aparezco hoy porque les tenemos una sorpresa, una sesión particular, muy especial, que eh, con estos participantes tan motivados que hemos tenido del club de lectura, que para empezar nos han mandado tantas citas y que las hemos sociabilizado en nuestro Twitter. Ahora queríamos premiarlos aún más y les tenemos el privilegio tenemos el privilegio de Ahora contar no, con silenciado. una gran invitada hoy día. Ella es Constanza Michelson, que está aquí. Es psicóloga de la Universidad Diego Portales y magíster en psicoanálisis. Desarrolló y dictó cursos en universidades nacionales sobre problemáticas relacionadas a la clínica de las adicciones. Ha trabajado en temáticas relativas a las lógicas de la vida amorosa, lo que elaboró ampliamente en un libro que aquí ha tenido mucho éxito y que pasa reservado, llamado Las 50 sombras de Freud, Laberinto del amor y el sexo, un tratado sobre los avatares estructurales y contemporáneos del amor y la erótica. Ha trabajado incansablemente por tratar con respeto el tema de la salud mental. Es una de las razones por las cuales nos interesó mucho invitarla. Es alguien que transita entre el campo académico y la cultura pop, con una particular flexibilidad y lenguaje. Eso también nos parece muy interesante para estas instancias, trabajar con personas que están entre lo pop y lo académico. Nos pareció muy interesante y que nos podía ayudar mucho a nuestras lecturas y desenabrar cosas. Se ha dedicado a la escritura en un intento por cruzar el psicoanálisis y el análisis político y cultural, lo que nos parece muy importante, sobre todo ahora que el próximo tema va a ser participación ciudadana. Entonces aquí, para que nos dé algunos tips de analizar nuestra contingencia, ¿no es cierto? Es columnista, bloguista de varios medios. Y bueno, no nos tengas miedo, Constanza, no te vamos a llevar al diván. Aquí será una instancia más de libros, de ver tus cruces con la literatura. Y bueno, te dejo en una gran compañía con nuestro mediador, Guillermo, que aquí es la estrella, y espero que lo pasemos todos bien. Y muchas gracias nuevamente, ha sido realmente genial poder contar contigo. Hola, muchas gracias por la presentación, Salvador, y gracias a todos, a todas por estar hoy día acá en esta conversación. A ver qué sale. Hola, Constanza, estamos demasiado contentos de estar contigo. Ahí el chat te da la bienvenida. Estamos muy como nerviosos también, nerviosas. ¿Y por qué? Porque es realmente un lujo, un privilegio contar contigo. Vamos a tratar de conversar de estos temas que debieran, que están en la palestra, pero siempre debieran estar un poco más, de una forma quizás mejor. Y queremos partir a propósito de una reflexión que tú haces en una columna a propósito de la nominación salud mental. Hemos visto en estadísticas, en estudios, que esto cada cierto tiempo salta a la palestra y de un modo un poco casi al voleo. Es como el tema de la mañana, en los matinales, y se trivializa infinitamente. Y en relación a la columna que tú haces, donde hablas de no utilizar esa nominación, queremos partir desde ahí. ¿Por qué esa posición? Un poco ya lo señalas en tu columna, pero no todas y todos la han podido leer. ¿Por qué esa posición? ¿Y por qué lo levantas desde el lenguaje, Constanza? Ya, vamos a partir con las preguntas difíciles. Voy a partir con una anécdota para comentarles sobre esto. En Facebook hace un tiempo atrás encontré un hallazgo, una periodista contaba un hallazgo de ella. Dice que estaba leyendo un libro de William Styron,
se llama, no sé si se llama Una invisible oscuridad o La invisible oscuridad, donde el autor habla sobre su grave crisis depresiva y su intento de suicidio. Y en ese libro, entre todas las causas que él dice, bueno, siempre hay una causa media misteriosa. Al Álvarez decía que sobre las depresiones o los intentos de suicidio, uno nunca está muy seguro de la razón, así como cuando uno quiere explicar por qué se divorció, tampoco nunca hay como una razón así tan clara. Se dice, bueno, hay como varias razones misteriosas, pero seguramente también tuvo que ver mi alcoholismo, dice, y mi adicción a la alción. Dice eso. Entonces esta periodista dice, ¿alción? Me acuerdo de esa palabra. La alción es un sedante para dormir, un fármaco para dormir. Y ella se acuerda que en un libro de Philip Roth también había escuchado sobre ese fármaco. Y se acordó, buscó en sus libros y encontró un libro, parece que se llama Operación Shylock, yo ese no lo leí, el otro sí, y ella dice que Philip Roth también habla sobre su depresión, sus ganas de matarse, y en algún punto de su relato le cuenta a un amigo que está tomando alción. Y el amigo le dice, oye, ese fármaco está prohibido en varias partes del mundo, deja tomarlo ahora mismo. Entonces decía, quiero decir que ella puso un tema sobre la mesa que tiene que ver con el uso de los fármacos. En la mayoría de los psicofármacos, los antidepresivos, por ejemplo, hay las típicas advertencias, ¿no? Una de ellas es, hay riesgo de suicidio. Siempre, a nosotros desde que estudiamos psicología se nos dice, bueno, hay que tener cuidado siempre con los antidepresivos porque a veces lo que hacen es que suben el ánimo, generan cierta agitación, pero no cambian las ideas. Entonces, lo primero que puede hacer una persona con depresión, ¿cierto?, es hacerse daño o hacer daño. Pero el tratamiento que se le da a esa advertencia es como si fuera algo, la verdad, una cosa muy minoritaria que pasa muy pocas veces hasta que esos casos se hacen públicos. Entonces empiezo a preguntarme sobre esto y ¿se acuerdan de Chris Cornell, el músico de Soundgarden? Sí. Bueno, se quitó la vida hace un par de años y la familia demandó al médico precisamente por negligencia y por no advertirle de la interacción de los fármacos que él usaba. Bueno, lo que quiero hacer con esto, no quiero satanizar el uso de fármacos, pero el cuento es que hay tantos estudios que dicen que los fármacos son buenísimos, que funcionan, que tienen pocos efectos secundarios, pero uno también puede encontrar lo contrario. Lo mismo con la psicoterapia. Hace un tiempo atrás el psicoanálisis era lo peor y en el fondo las terapias cognitivas eran lo mejor. Hoy día empiezan a aparecer unos estudios que dicen lo contrario, entonces uno dice, bueno, ¿qué son estas? ¿Modas epistemológicas? ¿Hay conflicto de intereses? ¿De qué va esto? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho de un biólogo que escribió sobre esto, un libro que ha sido súper polémico, y que uno podrá cuestionarlo en varios puntos, pero él usa un concepto que a mí me gustó y él dice, mira, en el tema de salud mental, la verdad, seamos honestos aquí, en este punto, lo que hay es una denegación organizada. ¿Qué significa una denegación organizada? Significa que a diferencia de cómo se trata, no tengo idea, una enfermedad en el hígado, en el campo de la salud mental no hay nada concluyente. Y esa es la más verdadera, digamos, en este punto. El problema es que de todas maneras, el tratamiento discursivo que se le da a esto está lejos de esa realidad, porque por último, si asumiéramos esa realidad de que aquí todavía hay unas cosas misteriosas, que nunca sabemos muy bien cómo van a funcionar los fármacos en una persona o en otra, o una terapia, en fin, si tuviéramos al menos esa pregunta y no la denegáramos, como dice este biólogo, quizás nos podríamos estar haciendo preguntas más complejas. Entonces, yo me acordaba cuando yo empecé a trabajar, mis primeros trabajos fue justo cuando estaban implementando en Chile el Programa Nacional de Depresión, y yo entré a trabajar a un consultorio. Y me acuerdo que lo que me dijeron, cuando yo entré a trabajar ahí, me dijeron, oye, no, se está implementando este Programa Nacional de Depresión, qué bueno, porque sabes que esto va a servir para los desagradables, un poco entre comillas, pacientes desagradables, policonsultante. El policonsultante es un sujeto que pide muchas horas médicas, pero que no se le encuentra ninguna enfermedad física. Y va, y pide horas, y le pasa algo que los doctores dicen, no sé qué es esto. Entonces, bueno,
todos estos policonsultantes, ¿se acuerdan un subsecretario que hace unos años dijo, oigan, si hay que hacer un cambio cultural acá porque a los consultorios se va a hacer vida social? Sí, vida social, claro, ¿cómo olvidarlo? Lo dijo como un problema, pero tiene razón. Pero ahora, hacer vida social es lo más importante del mundo, digamos. O sea, Sí, pues. ahí se equivocó en el sentido de que, o sea, ¿qué más importante que el deseo de hacer vida social? Entonces, bueno, en el consultorio cuando instalan este programa a nivel nacional, yo me acuerdo, esto fue como, estoy hablando del año 2004, 2005 más o menos, entonces, era que bueno, todos estos casos que en el fondo son un cacho para los doctores, listo, todos que se vayan a este programa, por fin hay una psicóloga, un psicólogo en el consultorio, genial, que salgan para allá. Y bueno, el programa, la verdad es que constaba era un tratamiento bastante homogéneo, que era para las depresiones moderadas, usar un ansiolítico y un antidepresivo, para las depresiones leves se supone que no, pero igual, les dan a todos. Se empezó a sobremedicar a todo el mundo, a los viejos, me acuerdo que ya estaban adictos a la benzodiazepina, mal menor, mejor, para sacar la benzodiazepina, cambiamos el tratamiento farmacológico, y yo tengo la impresión, voy a hablar desde mi experiencia y de mis colegas de esa época, es que decíamos, tenemos que mentir aquí de una manera piadosa, necesitamos inflar las estadísticas porque es la única manera de que podamos atender a los pacientes acá. Tenemos que hacerles el diagnóstico, aunque no, pero al menos en ese tiempo no creíamos que esos pacientes, todos los que inscribíamos en el programa para poder recibirlo, tenían depresión, por supuesto que no. Y se lo hacíamos saber a los pacientes también. Era una mentira piadosa un poco para decir, bueno, esta es la única posibilidad para que las personas pudieran acceder a tratamiento psicológico, a ser escuchados, a participar de una terapia grupal, en fin. ¿Qué es lo que fue pasando con el tiempo? Yo creo que no éramos tan conscientes de la maquinaria que se estaba instalando en el campo de la salud mental. Han pasado, no sé, casi 20 años de eso, poco menos, y yo creo que todos empezaron a creer los diagnósticos, los pacientes y también los terapeutas. Y aquí la cosa se empieza a poner problemática, ¿no? Donde empezamos a rotular de manera de manera uniforme, de manera homogénea a cualquier cosa, a medicar cualquier cosa. Insisto, ahí donde hoy día se habla de, bueno, hay un desequilibrio químico, entonces hay que arreglarlo. Si uno va y efectivamente uno le preguntara a un médico honesto, ese médico honesto viene a decir, bueno, a veces es una metáfora decir eso, porque si ustedes van al psiquiatra, a veces les van a hacer exámenes físicos para ver si tienen algo a la tiroides, una cosa hormonal, pero no es verdad que les van a medir si tienen un neurotransmisor funcionando mal, eso no pasa, o sea, así como cuando uno tiene diabetes van a comprobar cuáles son los índices, qué sé yo, de la glicemia y ver entonces las dosis que necesitan, eso no pasa en salud mental. Entonces eso es grave, el lenguaje, digamos, con el cual se habla de salud mental, aquí voy a insistir en el Goethe, que es este biólogo del que les hablo, hay una denegación organizada. Y si no nos hacemos cargo, entonces, bueno, a mí me parece que esto cae en un terreno medio espantoso de una sobremedicación, que en el caso de las mujeres, yo no sé si saben, pero en el caso de las mujeres se habla de que las cifras de medicación es como de 2 a 3 veces más que en los varones. Uno podría pensar, bueno, será porque consulta más. La Marianne Krause tiene escribió un artículo que a mí me interesó mucho, donde ella dice que, bueno, los estudios dicen algo que no podría ser bastante obvio, que quienes son más vulnerables a padecer una depresión son las mujeres pobres. Pero la explicación es lo que aquí me interesa. Con esto te doy la palabra, Guillermo. Ella dice, la explicación seguramente tiene que ver con que estas mujeres, ¿no?, en esta condición, no tienen acceso al poder, no tienen acceso a la palabra pública, ¿no? En el fondo están fuera del mundo compartido, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuál es la respuesta? ¿Medicarlas y que se queden igual ahí adentro, en eso, como fuera del mundo compartido? ¿O la respuesta es pensar ciertas problemáticas de otra manera, ¿no? Entonces, esa es mi crítica con la palabra salud mental, en el sentido de que se convirtió en una palabra técnica, en una palabra que borra los matices, en una palabra que genera que ciertos asuntos existenciales se traten de manera sanitaria, como se trata un virus o una herida, o sea, así suturando, limpiando, chao. Pero bueno, y ahí entra la literatura, quizás, que hay una serie de cosas, porque con esto no quiero decir que los fármacos no sean necesarios, donde hay casos que efectivamente cuando se está fuera del registro de la palabra, después podemos profundizar en eso si quieren,
Lo único que funciona ahí, Carrer, el otro día en esta novela nueva que tiene en yoga, dice que lo único que a él le funcionó fue el electroshock. En fin, no sé, Yo, pero... me encanta, creo que, o sea, me encanta y me hace pensar un montón de cosas. Te vamos a contar un poco lo que está apareciendo en el chat en un momento. Bueno, igual ahí tú ya lo vamos a socializar, pero me pregunto, Constanza, esto es bien complejo, esto que estás planteando en términos de que parece volver técnico algo que no lo es, higienizar algo que no lo es. Ahora, también hay otros mecanismos discursivos que están apareciendo y me gustaría preguntarte por ellos. También hay una suerte como de, ¿cómo decir? A ver, como una suerte de hacernos cargo, pero de mentira. Como decir, mira, no, si entendemos la salud mental, pero ¿será que tendrá depresión? ¿O será más bien que solo es el estrés de la pandemia? ¿O será que de alguna forma está este extremo que tú planteas como más técnico, pero también está el otro extremo, que es como la trivialización, la compasión, el discurso lacrimógeno, irrespetuoso también en esa línea? Eh, ¿Te parece que también es parte de la denegación organizada o será otro modo de enfrentarlo? No sé, en un ámbito comparativo, pero es otro discurso. Es que las palabras pueden ser secuestradas de su potencia en cierto punto, que son las palabras dormitivas, que digo yo, así como cuando se empiezan a convertir en una cosa que ya no dice nada, no sé, a mí me Sí, pues se vacían totalmente. no sé, pues, o sea, cuando empezamos innovación, educación de calidad, Sí, después ya, sí. no sé, cosas como que se No son repiten, ya nada. no sabemos qué significan, digamos, solo se repiten y se dicen nomás. Yo creo que salud mental se transformó un poco en esas palabras. Acaba otra recomendación de un libro, hay un libro de una argentina que está re bueno, que es bien aplicable a Chile, que se llama Los Espantos, es de Silvia Schwarzborn. Y ella habla de la postdictadura, ¿no? En Argentina. Entonces lo que ella dice, lo que triunfa después, sin ser una victoria explícita, que uno podría hacer que es como la victoria en Occidente, qué sé yo, cuando se empieza a hablar del tardocapitalismo, la caída del muro, la posmodernidad, en fin, y dice, lo que triunfa, ella le llama, es la vida de derecha, no importa si uno es de derecha, de izquierda, de manera explícita o de manera consciente. Dice, lo que tiene la vida de derecha es un lenguaje, es una manera de administrar la existencia que es como que transforma todo como en Coca-Cola un poco, en cualquier cosa que pueda tener una potencia, de repente se transformó en algo que tiene una utilidad, así como el lenguaje, el management un poco, ¿no? Sí. Como que ya menos mal se está pasando un poco, pero hasta hace unos años no se acuerdan cómo se hablaba esto de empoderarse, el liderazgo, como que también la salud mental tomó mucho de ese discurso, me parece a mí, que es un discurso medio dormitivo, que es un discurso que no toca la vida sensible, me parece a mí. Bueno, entonces ella habla de que esta vida de derecha, le llame así, porque tiene que ver con el paradigma de las cosas útiles, de las cosas un poco como objeto de mercado, la salud mental también se puede comprar, y es cara. En fin, creo que hay Pero no algo de solo la... se compra, perdona, Constanza, es que esto es tremendamente interesante. Mira, un poco para contextualizarte un poco, que debía haberlo hecho antes, este club de lectura es un club muy heterogéneo, donde vemos personas de distintas disciplinas, de distintos como bagajes lectores, y es bien interesante lo que está pasando porque has hecho un vínculo con literatura, pero también con sociología, con psicología. Entonces, antes de dar paso al chat, me gustaría como reforzar esta idea, porque cuando caemos en los lugares comunes, en estas palabras dormitivas que tú señalas, también obedecen a ciertos mecanismos casi de mercado. Vende también poner en la palestra la salud mental, vende también poner testimonio, y eso finalmente termina por ser irrespetuoso, me parece, y no solo como trivializar la cuestión, ¿no? Eh, esta pregunta no es para ahora, pero vamos a mantenerla en la palestra, Constanza. ¿Qué podemos hacer desde donde estamos, no? Porque quizás casi mecánicamente uno tiende a pensar que desde la psicología se puede hacer algo más fácil, pero también desde la educación, desde la comunicación. ¿Cuál sería la mejor forma de abordar esta temática sin trivializarla, sin compadecernos?
Y antes de la próxima pregunta para ti, hablemos un poco de lo que aparece en el chat, Diego. ¿Qué se está comentando? En el chat, Manuel Ugalde dice, los policonsultantes eran diagnosticados en consultorio como síndrome, comillas, V.M, que significa viejo o vieja de mierda. La Pili dice, a todo esto hay un programa llamado Sanamente Algo del gobierno. El otro día hablé con un amigo psicólogo y me contó que era solo para crisis de pánico y cosas, comillas, menores, como de contención, también en comillas, más que de tratamiento. Rodrigo Salazar dice, estoy de acuerdo con el concepto. Hoy en pandemia queda en evidencia que estamos al debe como país y no se hace cargo de esto. Muchas gracias. El problema, sí, eso de la nomenclatura en el consultorio, y no solo los consultorios, bueno, el viejo de mierda, la vieja de mierda, el HI, que es como histérica no en el sentido freudiano, sino que en el sentido de histérica de mierda también. Paciente molestoso, o sea, si nada ha cambiado tanto desde la época de Freud, pues si en la época de Freud era lo mismo, estos pacientes que es muy loco, porque fíjense que el camino de Freud fue... aquí una pequeña historia, por si les voy recomendando cosas si quieren leer, pero la biografía de Freud de la Elizabeth Robinesco es bien entretenida. Y ella cuenta ahí, bueno, este Freud era un médico, no tenía plata, estaba enamorado de Marta, quien después sería su esposa, y en ese tiempo él siguió los códigos de la época, que era que mientras no tenía plata para casarse no se puede casar, y tampoco, o sea, respetó la abstinencia sexual. Entonces está muy neurótico aparentemente. Muy neurótico, ahora lo digo desde el lenguaje común nomás. Este señor Freud, que quería ser aceptado en la comunidad científica, él estaba en el campo de la neurología al comienzo, entonces necesitaba como algún triunfo, no tenía plata, en fin, y a principios, o sea, a fines de 1800, no me acuerdo el año, 94, 95, aparece la cocaína. Entonces aparece la cocaína como santo remedio, era legal en ese tiempo, aparece la cocaína como la cura de todo, y Freud empieza a experimentar, necesitaba un triunfo, entonces empieza a experimentar con la cocaína y dice, el problema de la época de Freud en la neurología era que existían estos mismos viejas de mierda, si ustedes quieren, pero eran sobre todo mujeres histéricas, no solamente, pero era un campo de lo femenino, que eso es muy interesante, que era igual que los policonsultantes, consultaban, tenían síntomas físicos, pero no tenían nada, no les encontraban nada en la anatomía. O sea, era un dolor de cabeza para la neurología. Habían que encontrar la famosa lesión. Entonces, Freud, y que es parecido a lo que pasa hoy día, si es que es loco eso, que uno cree que hay progreso, pero hay unas cosas como que son circulares. Y no ha cambiado. Claro, Freud empieza a experimentar con la cocaína y dice, bueno, si la cocaína cura a todos, estaban todos fascinados con la cocaína porque dice, bueno, cura, qué sé yo, los resfríos, la congestión, la asociación de los alérgicos, de la alergia respiratoria, lo tenían como la medicina, en fin. Entonces dijo, esta cuestión sirve para todo, para el dolor de cabeza, para la neurosis, para la histeria, para todo. Para la histeria se le decía este síndrome raro, ¿no? De tener síntomas físicos, pero sin daño en la anatomía. Entonces dice, bueno, si es que esta sustancia, ¿sí? Igual que los fármacos o las drogas, claro, si esto funciona en el sistema nervioso, entonces significa que es verdad que esto es un síndrome orgánico. Perfecto, hasta que se empieza a dar cuenta de lo siguiente, como empezó a escribir como científico Freud en esa época, tenía que medir, ver las dosis, y que las cosas tenían que cuadrar. Y las cosas empezaron a no cuadrar. Empezó a darse cuenta que en realidad... no sé, pues si estaba de buen humor, la droga esta no funcionaba igual que si uno estaba de mal humor, que no siempre tenía el mismo efecto, que no había una proporción entre las dosis y los efectos. Ahí es cuando abandona la cocaína y dice, bueno, esto en el fondo no demuestra nada, y paralelamente él hace como una especie de pasantía con Charcot, que era un gran médico francés que hipnotizaba a las pacientes histéricas y decía, bueno, su hipótesis, que hoy día todos se ríen de esa hipótesis, es que decía, hay una lesión orgánica, pero no se ve, no se puede ver. Es una lesión que es bien parecida a la cosa de la depresión. Se fijan que es como, sí, hay algo en el cuerpo, pero no hay examen de sangre que lo demuestre. Entonces, a esto le vamos a llamar lesión funcional. Y Freud empezó a sospechar, igual, empezó a trabajar ahí, empezó a ver y empezó a encontrar medio chanta esto, porque se empezó a dar cuenta de que estas pacientes histéricas, en el fondo, como que
este Charcot hacía estas mostraciones, hay un cuadro súper famoso, si alguien lo quiere subir al chat, donde le muestra a los otros médicos la Salpêtrière en el hospital psiquiátrico, estas mostraciones de estas histéricas que se desmayaban y qué sé yo, hacían unos grandes síntomas. Y Freud dice, no, acá hay algo de sugestión, y ahí es donde empieza a elaborar, dice, ¿saben qué? Tiene un texto súper importante ya en 1900, creo que es un poco antes, de cerca de la interpretación de los sueños, cuando él transita del organismo al psiquismo, y dice, lo que pasa en estas patologías histéricas no es que se enferme el cuerpo real. Si yo les pregunto desde acá, si a usted se les paraliza un brazo, ¿cómo se les paralizaría el brazo? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Dónde para usted una parálisis de brazo desde acá? Sí, también. Ahí como dice Hombro Rodrigo. a muñeca. No sé, yo iría del hombro al dedo, no tengo idea de Sí, yo anatomía. también. Ya, bueno, no, eso estaba incorrecto. O sea, si a la histérica, digo histérica porque generalmente eran mujeres, se le paralizaba el brazo como uno cree que es un brazo, pero entiendo que desde el punto de vista de la anatomía nerviosa, eso no es un brazo, digamos, o sea, el nervio llega hasta acá, se paraliza de otra manera y con otras partes del cuerpo, por decirlo así. Entonces Freud dice, bueno, pareciera ser que acá no es que el cuerpo anatómico es el que se enferme, sino que es la representación del cuerpo en el lenguaje. Y ahí él hace un gesto notable, que es un gesto que se nos viene olvidando hoy día con el nuevo paradigma de la salud mental de nuevo, y que es que el cuerpo se lee. Así como uno lee un texto, al cuerpo hay que leerlo. Entonces dice, bueno, a estas histéricas ya no la vamos a hacer más mostraciones, y dijo, pareciera ser que a estas mujeres del siglo XIX hay que escucharlas. Y empieza a hablar con las mujeres. Bueno, y ahí las mujeres tenían mucho que decir, digamos, hasta hoy día. Entonces, Sí. había algo, lo que quiero decir es que el tránsito va, entonces, de la idea de la droga y el cuerpo orgánico a una idea de cuerpo atravesado por el lenguaje. El cuerpo se lee, ¿no? Está Y en ese atravesado mismo de... sentido, Constanza, hay un comentario de Cecilia en el chat, no sé, Diego, si lo podrás rescatar aún, porque pusieron links, que tiene un poco que ver con lo que has señalado y es una pregunta también. Sí, dice María Cecilia, dice, a pesar de todo lo trivial, es un tremendo avance para el sufrimiento de las personas que se hable de este tema. Es un avance gigante, siempre ha sido el pariente pobre de la medicina. A los hospitales psiquiátricos se mandaban lo que daban de baja en otros servicios médicos. Es que yo ahí estoy de acuerdo y no de acuerdo, las dos cosas. Es decir, es cierto de que hay unas cifras de malestar gigantescas, o sea, no se cumplió el proyecto del progreso, así como que mientras más desarrollo técnico vamos a ser más felices. Y si no se cumplió, bueno, seguramente ahí hay algunas cosas políticas y de nuestras formas de organizar la vida que tenemos que preguntarnos. Entonces, ahí es donde está, bueno, y que fue la consigna del estallido también, pues, o sea, uno de las grandes consignas fue hasta que valga la pena vivir, no era depresión, era capitalismo, en fin, donde se empezó a articular un síntoma como un síntoma social también. Entonces, creo que la trampa, desde donde se aborde el asunto de la salud mental, o sea, reducirlo a un asunto sanitario, es más o menos, digamos, es bueno y malo, si ustedes quieren, porque luego, como yo les decía, todos nos empezamos a creer los diagnósticos. Ya no era esa mentira piadosa de principios de los 2000 donde yo decía, bueno, ya vamos a decir que se llama depresión esto, para que, ¿cierto?, las personas que sufrían pudieran hablar, pudieran venir a hacer vida social, como dijo el subsecretario, al consultorio y pudieran encontrarse con otras y pensar y repensar sus condiciones de vida y poder, digamos, tener como una cierta voz, ¿no? Que eso es central para una cura. Entonces, yo creo que ese es todo el asunto, es cómo abordamos esto, pero también, al mismo tiempo, desde una postura crítica respecto de cómo estamos pensando la salud mental, y sobre todo esto que este biólogo, insisto, esta palabra es muy buena, la denegación denegada. ¿Cuándo vamos a hablar en serio de esto? Sí, en serio. ¿Sí? Para Me realmente gusta mucho. cuándo funcionan los fármacos, cuándo no funcionan, cuándo mejor que no, cuándo las terapias, cuándo otra cosa, en fin. Me encanta este adjetivo, ¿no? Esta cosa de hablar en serio. Creo que finalmente le pone como contextualiza las cosas mejor. La gente lo tiende a hacer de una manera bien como compasiva, como ya decíamos. Ahora, por otra parte,
Constanza, y ahora sí ya vamos a dar paso a las preguntas, pero es que no quiero dejar de hacerte esta pregunta porque me deja un poco loco. En literatura, en literatura, y sobre todo en literatura más masiva o en literatura de divulgación, pareciera ser que hay una corriente, te he visto medio contraria a esta en tus columnas, de hablar de la literatura que moraliza. ¿Ya? Y hay muchos libros que están orientados un poco como a educar o historias que te muestran personajes con depresión o con distintas condiciones de salud mental para educarte. ¿Qué te pasa con esos libros? ¿Qué te pasa con esa literatura que, comillas, moraliza, que te educa, que te muestra cómo tienes que tratar a uno de estas personas o que desde la ficción se levantan para hablar respecto de la salud mental? Bueno, o sea, primero decir, es bien misterioso, uno no sabe cómo una lectura te va a caer, digamos. A veces puede haber una lectura que a alguien le cargue y a otra persona fue un acontecimiento Sin duda. definitivo y abrió algo. Entonces, aquí no hay cosas tan rotundas. Sin embargo, claro, creo que de todas maneras quizás la autoayuda podría quedar un poco más en esa categoría. No quiero decir que la autoayuda sea mala, de repente, insisto, hay una palabra, esas cosas misteriosas que hace que a alguien le pueda cambiar la vida. Pero el gesto del lenguaje, cuando el lenguaje cierra la significación, es lo contrario a la narración, es lo contrario a la lectura. Justamente lo que hace la lectura, y que es lo más interesante, hay una antropóloga que se llama Michelle Petit, que tiene un libro precioso que se llama Leer el Mundo, y ella siempre dice que le molesta mucho porque ella siempre le invitan a lugares a defender la lectura. Sí. Entonces dice, a ella no le gusta este gesto de cuando se dice, no, es que la lectura sirve para un montón de cosas, entonces tienen que leer, los niños, las niñas que lean. Dice, no tiene por qué ser útil, justamente esta idea de que, vuelvo a la Silvia Charles-Bown y los espantos, esta vida de derecha que cree que todo tiene que ser útil, digamos. Si hay que leer es porque es útil, porque no sé, porque uno va a escribir mejor, porque va a aprender mejor ortografía. Dice, no, el leer no tiene por qué servir para nada desde ese punto de vista. Lo que hace la narración es que nos ubica en una relación al lenguaje muy distinta a estas cosas utilitarias, a estas cosas, al lenguaje como solamente una designación de las cosas como absoluta. Esto es depresión, esto no es depresión, esto se hace así, uno se salva así, o asá. Eso me feroz. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando alguien los interpreta, sin que ustedes se lo hayan pedido. Le dicen, no, es que lo que pasa es que tú eres no sé, cualquier cosa. Y a mí me parece que las personas quedamos atragantadas con eso es Totalmente, inviable. totalmente. Entonces, lo que voy es que, claro, creo que hay los discursos, a propósito de estas, que todo se empieza a convertir como en una especie de producto, hay cosas y palabras y conceptos que tienden a cerrar. Yo creo que hay que oponerse a eso, ¿no? La literatura interesante, me parece a mí, es la que justamente abre. Freud decía, alguien decía por ahí, hay 3 lecciones de Freud que hay que rescatar y que no se nos pueden olvidar. Yo encuentro como para la resistencia, para la resistencia al totalitarismo mental. Y decía, 1, que en la cultura siempre va a haber malestar, por lo tanto siempre sospechar de alguien que venga a decir, o cualquier discurso que venga a decir, yo te las traigo aquí, yo borro todo el malestar, te voy a hacer feliz. No, mejor que no. Parece medio distópico. En segundo lugar, que justamente las cosas que a veces se crean, los progresos creados para ser más felices, cada nuevo juguete trae su propio accidente, ¿no? Como esta promesa de que la tecnología nos iba a dar más tiempo. Si yo aquí pregunto, bueno, la pandemia es medio distinto, pero si ¿quién tiene tiempo? La mayoría de las personas van a decir, no tengo tiempo. Algo nos pasó con el tiempo. Entonces hay algo del progreso que también es ambivalente. Siempre trae algo bueno y algo malo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, y acá entra la literatura de lleno, la literatura, el cine, el arte, es que Freud dice que a veces podemos estar bien estando mal. A veces creemos que queremos estar bien, pero estamos mal. Bueno, y qué mejor que la literatura para poder justamente... la literatura muestra unas certezas de estas cosas extrañas de la condición humana, sin saber por qué, pero las puede desarrollar. Y yo creo que eso es es como, ¿cómo decirlo?
alimenta nuestra interioridad, digamos, nuestra conexión con el mundo, nuestro entendimiento de lo humano. A mí me parece que ahí la lectura se pone interesante. Muy bacán, me parece genial y muy vinculante con las teorías actuales de literatura también, lejos de lo instrumental, más vinculado con, no sé, el criticismo cognitivo y un poco como para empatizar, para conocer otras emociones, para ponerle nombre, para dialogar con lo que te pasa, no para tener certezas. ¿Y qué tal si le damos espacio a la gente, Constanza? Porque seguro hay preguntas, hay comentarios. Recordar para quienes se vienen uniendo, estamos con Constanza Michelson acá en el Club de Lectura, y también recordar que aquellas personas que necesiten el lenguaje de señas, pueden fijar a Karen Schumacher, nuestra intérprete, para que interprete la sesión en lengua de señas, ¿sí? Bien, la palabra es de ustedes, el micrófono está abierto. En el chat veo algunos comentarios interesantes, como el de Amelia, por ejemplo. Diego, no sé si lo quieres leer. Sí. Antes de darles espacio, por favor, manitos arriba, si alguien quiere preguntar algo a Constanza, comentar algo. Dale, Diego. Amelia, bueno, hay varios comentarios de Amelia. Amelia dice en un posteo, dice, pareciera también que la salud mental es parte de la actual existencia, imposible evitarla. Luego dice, además, en mi modesta opinión de salud mental es tremendamente subjetiva. Por cualquier cosa te lanzan un descalificativo que apela a temas de salud mental, o a veces te envían a ver un especialista, o te dan cursos de autoayuda, y por otra parte se castiga mucho, quien a veces padece de depresión, se ve mal, no se dice, pero se ve mal. Eso dice Amelia. Súper, gracias Amelia. A ver, queremos escucharles. No sé si hay comentarios para Constanza. ¿Quieren preguntarle algo? Constanza, tú puedes también ver el chat. Abajo hay varios comentarios sobre lo que tú estás señalando, pero no sé si alguien quiere directamente preguntarte algo. Esperemos un segundo. Pili está levantando mano, creo, ¿no? Pili, vamos. Ah, mira, Pili y Amelia. Vamos, Amelia, Pili. Amelia. Amelia, perdón. Dale. Parece que la Pili también quería hablar. Láncese nomás, Amelia, vamos. ¿Sí? Amelia, Bueno, dale, yo voy después. ya, gracias Pili. Constanza, muchas gracias por acompañarnos. Fíjate que encuentro que es muy interesante lo que ha hablado, los comentarios que han salido en el chat, pero también me parece que es un tema tan, como que yo siento que al final hay que adaptarlo, simplemente como por osmosis, esta cuestión de la salud mental, porque da para todo, es como demasiado amplio el concepto. Entonces, yo acá lo que te quería preguntar, ¿cuál es el rol que tienen hoy día, por ejemplo, las familias, los que tenemos hijos, los niños chicos? Porque, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo uno se hace cargo? Hoy día es brutal lo que uno ve en un hogar, lo que está pasando con papás que están hiperestresados. Yo creo que todos los que estamos acá ya no nos da más a veces el poder mantener esta forma de trabajo, que claro, hay que ser flexible, pero ¿qué hacemos con los pequeños, para quienes nosotros somos muchas veces ejemplo? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Se puede hacer algo? ¿Estos niños van a evolucionar? Yo me estoy refiriendo principalmente a los grupos más pequeños, a los que están precisamente en formación. Los adolescentes ya de alguna manera hay que acompañarlos, pero me refiero a esos segmentos. No sé si tienes alguna opinión, y muchas gracias. Bueno, es que es el medio tema. Gracias, Amelia, por la Difícil. pregunta. Sí, pero es el medio tema y que tiene que ver, a ver, conectando, voy a tomar algunas de las cosas que hemos estado conversando hasta acá, y una es como precisamente, hoy día si se fijan el discurso está como una especie de disputa, ¿no? Que es como, desde el punto de vista sanitario, ¿no? El virus, entonces tenemos que estar encerrados, pero está este otro lado que dice, bueno, y las pymes, y la no sé qué, y la salud mental, está como todo en un paquete, ¿no? Así como también la salud mental como una cosa binaria, así como en contra de que, bueno, o entonces estamos encerrados y no nos contagiamos, o entonces no, ¿sabéis qué? El costo es que la salud mental, en fin. Pero
yo me pregunto, ¿y cuando estamos hablando de salud mental, de qué estamos hablando? O sea, lo que aquí quiero decir, se nos cayó el mundo, se nos apareció la muerte, porque siempre hemos hablado de la muerte, pero ahora se nos apareció la muerte de una manera inaudita, podríamos decir, ¿no? A quien hemos vivido como esta burbuja como decía Fukuyama, del fin de la historia, ¿no? Así como o los post-dictadura, digamos, también en Chile, ¿cierto? Una especie de burbuja donde la muerte es como un tema también como, bueno, que está ahí, pero no en esta magnitud. Esto no lo habíamos vivido, no lo conocíamos. Se nos cayó el cotidiano. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que tendríamos que estar como salud mental? O sea, que puede estar así como súper bien. Por supuesto que nos iban a pasar cosas. A todos nos pasan cosas en este momento. A unos más, otros menos, de acuerdo a sus propias, qué sé yo, sus propias condiciones personales, a su vida material, en fin, una serie de cosas. Entonces, llegar y decir, hay un gran problema de salud mental, entonces eso significa que tenemos que disputar de manera binaria, qué sé yo, lo otro, o entonces que hay una pandemia de salud mental, entonces hay que tratarla igual que el virus, no sé, de manera sanitaria. Es como, paren un poco. Obviamente que estamos en una situación inédita. El tema es ahora sí pensar, ok, ¿qué cosas? A cada uno esto le pegará de distintas maneras. Es una cosa muy fuerte esto que estamos viviendo. El punto es cómo podemos hacernos la vida un poco menos difícil. Entonces ahí yo pienso, por ejemplo, antes de poner esto como un binarismo, no sé, cambiaron los horarios de trabajo, no sé, pues, o sea, las personas que tienen hijos, que tienen hijas, le cambiaron las reuniones de trabajo, a las personas, qué sé yo, cambiaron las maneras de evaluar a las personas en el trabajo, porque o sea, ahora estamos en la casa, están los niños, hay que cocinar, hay que hacer teleeducación, o no sé, o sea, es todo distinto. Entonces, la pregunta, los mismos colegios, digamos, hay muchos que no han hecho clase mucho tiempo, pero los que están con teleeducación, ¿es necesario evaluar a los niños? Por ejemplo, o sea, estoy pensando cuánto del mundo se nos dice, oh, sí, hay un gran problema de salud mental, pero cuánto cierto es que el mundo mismo, como organizamos, administramos la vida, sigue actuando como si estuviéramos en las mismas condiciones. Entonces, no hablemos de salud mental, hablemos de política. Me parece, en cierto sentido, ok, si queremos estar, digamos, no hay tiempo, no podemos abordar todo, bueno, habrán ciertas cosas que se tienen que suspender. Por eso entonces yo digo, bueno, han tenido una urgencia con el tema de la salud mental que no han tenido con el tema de la ayuda económica, por ejemplo, que era lo primero. O sea, si vamos a hablar de salud mental, bueno, vamos primero a garantizar ciertas condiciones para facilitarnos las cosas. Entonces, el punto es como, eso respecto de, me parece, la primera cosa como de la salud mental, así como se está disputando hoy día, o como se está hablando sobre salud mental hoy día, creo eso. Entonces, y además que las soluciones, desde el principio de la pandemia, no se acuerdan que eran como súper ansiosas las soluciones, eran como, para que no nos vayamos a angustiar con esto, entonces hagan cursos de cocina, hagan masa madre, no sé, una serie de cosas que era Sí, como, claro. tranquilo. Se estaba todo el mundo con insomnio el año pasado, al menos, yo me acuerdo, y como, por favor, por lo menos, tiempo para elaborar esta caída del mundo, esta crisis vital. Y en segundo lugar, pensaba el tema de los niños. No sé si vieron este video muy tremendo, ¿no? De esta mujer que maltrata. Terrible, hoy día. Sí, fue ayer, ¿no? Sí, hoy día se viralizó el de la matrona, ¿no? Sí, que yo lo vi ayer. Terrible, Bueno, terrible. entonces, pero claro, lo terrible es, además, lo irónico de la vida es que ella está haciendo una clase sobre abuso, ¿no? Sí. Y lo lamentable y triste de eso, o sea, que yo creo que varias cosas ahí se pueden escuchar. La primera es como, de nuevo, esta cosa de lo peligroso que es que los discursos se instalen, pero no tengan ningún efecto. Es decir, ¿cómo es posible que hablando de abuso, y no creo que esto le pase solo a ella, o sea, cuántas personas hablan del bien y del contra no sé qué, no necesariamente eso tiene que ver, los discursos tocan, de nuevo, tocan la vida sensible. Entonces creo que con la salud mental pasa un poco eso, hablamos mucho de salud mental, pero a veces de manera muy desconectada de la vida misma y dejamos de pensar el problema de la vida misma. Entonces yo creo que ahí el gran tema, más allá del caso de ella particular, que bueno, no sabemos qué pasará ahí internamente, el punto es que cuán difícil, o qué es lo que pasa, ¿no?, con la crianza. Las mujeres también están muy solas en eso. Es difícil criar, es muy difícil criar, y el mundo no está hecho para eso. Eso no la exime, no quiero decir que la estoy justificando ni nada, por favor,
pero al menos me parece que se abren muchas preguntas. También, si acaso el mundo está hecho, ¿no? Para la niñez, ¿qué significa eso? Y acá volvemos a la lectura. Y algo que yo creo que no sé, yo lo he pensado ahora al menos, ahora veo mucho más a mis hijos que antes de la pandemia, que al principio dije, me voy a morir, no quiero ser mamá todo el día, me voy a morir con esto. Y ha sido un descubrimiento, soy psicóloga y todo, o sea, para que vean que los discursos no necesariamente tocan la vía sensible, es darme cuenta que la vía de conexión con los hijos es muy parecida a la narrativa, que tiene que ver con el hacer, las palabras lo que hacen, y el juego y la narración, lo que hacen es como, alguien no me acuerdo quién decía esto, que hacen una ciudad invisible en la ciudad, hacen en la casa, no la casa material, una casa de palabra, y que, o sea, si hay algo que nos protege desde el punto de vista de la salud mental, es eso. Es decir, el acceso a la fantasía, el poder habitar Petit el también, mundo con Michel una Petit. relación poética al mundo, para no caer en la materialidad de la realidad, porque eso lo hace inhabitable. Perdón, Mira, Guillermo, algo ibas a Constanza, decir. aparece un... No. Solo te comentaba que lo de la casa de lenguaje y la casa de palabras es Michel Petit, pero acá en el chat hay un comentario bien interesante de Leslie, que un poco reafirma lo que tú señalas, pero a mí hay algo que me preocupa, y antes de seguir, tengo que preguntártelo, va a ser una pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, pero me pregunto, me parece que es un discurso complejo, porque alguien podría pensar, si lo reducimos un poco, si decimos, mira, para hablar de salud mental y abordar el tema, tenemos que hablar de política primero, y de ir resolviendo un poco otras cosas que impactan en la salud mental, cambiar el modelo, modificar el discurso, en fin. Y eso no podría terminar invisibilizando lo concreto de tener personas con, una mayor cantidad de personas con depresión, una mayor cantidad de suicidios. ¿Cómo hacer dialogar un discurso tan elevado y tan, yo te diría, como polisistémico, frente a la realidad brutal de que hay gente que se está muriendo? ¿Cachai? ¿Cómo bajarlo a la gente? Me carga la expresión, la encuentro ciútica. ¿Cómo bajarlo a la gente de a pie? ¿Te fijas? ¿Cómo poder ayudar? El estallido social fue un poco esto, es un poco lo que estás diciendo, ¿te fijas? Pero ¿es necesario llegar a eso? ¿Cómo podemos ayudar? Perdona, dale. No, súper buena la pregunta, porque por eso digo que aquí es como, ¿cuándo vamos a hablar en serio de esto? Porque, claro, efectivamente a mí me parece que en los asuntos, por supuesto, de la administración de la vida, está la política. Y está la política en ese sentido de preguntarnos, bueno, no sé, ¿qué hace que tengamos las tasas de depresión que tenemos, por ejemplo? Sí, ¿Qué es lo que hay de sociológico y político en eso? Pero en segundo lugar, la política de otra manera también, a propósito de este estudio que les mencionaba la Marianne Krause, o la explicación que ella da es que dice que cuando las personas rompen con el mundo, una depresión es eso, es romper con el mundo. O sea, es un tipo de encierro, por eso cuesta tanto acompañar a alguien que está deprimido en serio, ¿eh? No estoy hablando de estos rótulos que se le ponen a todo el mundo, que sí. uno tiene una crisis existencial y le dicen, no, dalo de depresión en serio, las melancolías que les llamaban antes, muy difícil acompañar, porque es una ruptura con el mundo. Bueno, cuando la Marianne Krause dice, bueno, ¿por qué las mujeres en condición más vulnerable, qué sé yo, ¿qué les pasa? Bueno, es que están fuera del mundo político, de alguna manera. El mundo político no es por ir militar en un partido, sino que significa cómo se escucha tu voz, Sí, cómo claro, en tú la participas sociedad. del día. Claro, eso desde el punto de vista político, esas dos patitas. Pero también, bueno, si vamos a hablar en serio de esto, también efectivamente, bueno, ¿cuáles son, desde el punto de vista, cómo vamos acá a empezar a entender cuándo hay una enfermedad mental? ¿Cuáles son los mejores tratamientos para eso? Pero hablar en serio, a eso voy. O sea, por eso les decía, Carrer, por ejemplo, decían, a él le sirvió el electroshock. En el caso de Styron, que es este que les comentaba que era adicto al Sion, al fármaco para dormir, al sedante, él dice que lo único que lo ayudó fue hospitalizarse. Su psiquiatra no lo quería hospitalizar, pero dice, no fueron las terapias, que las encontraba muy infantiles en el hospital, pero dijo, el tiempo y la distancia me permitió algo que nada más me permitía. O sea, efectivamente hay un punto donde se está fuera del registro de la palabra. O sea, no funciona ni una terapia, ni una palabra. Eso es verdad. Entonces, por eso empezamos a hablar en serio. Ahora, Styron, igual, justo yo estaba escribiendo sobre eso, esto es una bola mía, puede ser que
pues por el chanterío, pero él escribe, su hipótesis es que él dice, bueno, fue la hospitalización, por estas razones que él dice, el tiempo y el silencio. Pero él dice algo bien interesante, yo creo que él hace un desplazamiento justo antes de hospitalizarse, quiero decir que ahí se cura, antes de llegar al hospital, porque él cuenta que es bien bonito, porque dice que, y esto se repite en harto en la literatura, cuando uno lee sobre los intentos de suicidio, es como en un tipo de suicidas, como que hay una idea y una convicción insidiosa que se mete en la cabeza, hace una especie de certeza. Y es como, oh, qué lata, se me metió esta idea y fregué, digamos, esto va a pasar. Entonces él cuenta que el día que él supo, él dijo, ya, este es el último día, tenía invitados en su casa a comer y casi no podía hablar, o sea, estaba totalmente caído del mundo, ¿ya? Y dice que se excusó, estaban los amigos conversando y se fue a buscar su diario de notas, algo que era muy importante para él, y lo quemó. Cuando lo quemó, dijo, ya, o sea, que lo quemé es como si se matara a sí mismo, dijo, esto ya es lo último, esto ya no es nada, y se acostó y se puso a ver tele y escuchó una canción. Después dice que es una canción que él se la había escuchado a su mamá. Y cuando escucha esa canción, dice que después de meses de que no lo despertaba nada, ni los remedios, ni las terapias, o sea, que está efectivamente en un letargo, que nada estaba totalmente deserotizado mentalmente, despertó y sintió así como algo que le atravesó el corazón esta música, y dice que se empezó a acordar de su vida en el fondo, pero ya de otra manera, de una manera afectada, después de muchos meses, y dice lo siguiente, que esto es lo que me interesó, dice, no es que, entonces dice, yo no puedo hacerme esto, no por lo que voy a dejar, no por todas estas cosas que tengo y voy a dejar, sino porque no tengo el derecho, dice, a infligir esto a estos recuerdos, a mis personas. No tengo ni un derecho. Y Qué ahí buena. despierta su esposa y dice, hospitalízame por favor. Sí. Entonces yo creo que ese desplazamiento a propósito de la melancolía, por eso digo que en la literatura se pueden encontrar tantas cosas. He estado leyendo justo sobre esto, les contaba antes de esta invitación que estaba escribiendo sobre esto, entonces me puse a leer sobre escritores que hablan y escritoras que hablan sobre esto. Lo que él dice es tan potente porque cuando él dice no tengo el derecho, es justamente el ejercer como, o el poner una distancia, y esto sí que tiene que ver con la salud mental, porque uno podría, yo digo, medir la salud mental en términos de distancia. Él hace una distancia y dice, yo no tengo un derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi vida, que es súper contracultural, que es la distancia antigua, digamos, donde, ¿cierto? Donde estaban las creencias y uno decía, bueno, uno no se manda solo, no se manda sola, por decir, está lo sagrado, por decir algo. Cuando eso cae, la línea entre vivir y morir es mucho más, como que se vuelve como circular, o sea, ya no hay que morirse porque hay que vivir, pero ¿por qué? No sé, si no hay tanto sentido. Bueno, a él el sentido que se le viene a esta distancia donde él dice, no tengo ni un derecho a hacerle esto a mis recuerdos. Yo lo encontré notable. No sé si eso se puede traducir a una fórmula, se fijan, de salud mental, así, una política pública, Yo creo no que, es eso, sino perdona, Constanza, yo creo que eso es lo que pasa, que esto que estamos comentando no se puede traducir a una fórmula que pareciera que resolviera esto o que lo solucionara. Y creo que ahí radica la potencia de la conversación, porque en el fondo, si uno le plantea a alguien, mira, para hablar de salud mental, primero tenemos que hablar de política y de cambiar el paradigma discursivo, eso es como, no sé, infinitamente abstracto, pero es que no hay una fórmula que arregle esto, que se enfrente a esto. Es un problema, no es un problema, es una situación compleja, multifactorial, y me encanta que nos digas eso, que no es posible traducir lo que señalas a unas fórmulas. Claro, por eso digo, o sea, ¿qué es lo que hay en la literatura? Hay condición humana, hay de pronto algo, o sea, nos pasan cosas, efectivamente. Hay ciertas palabras. El arte tiene esa cualidad misteriosa que toca el cuerpo, a veces, ¿no? Y que el problema es que, claro, que los discursos sanitarios no lo tienen. Nos pueden ayudar quizás, no sé, nos dan algo para dormir, en fin, una terapia también, por supuesto que donde hay escucha y pasan cosas. Y también es cierto, cuando yo como Styron, que dice que, alguien me pregunta ahí cuál es el libro, es Styron, William Styron y Philip Roth, son los que hablan de este mismo fármaco, de la alción.
También, o sea, lo que quiero decir, así como dice Styron y como dice Carrer, hay un minuto donde se está fuera del lenguaje, donde no hay una distancia con el cuerpo, donde hay solo como, hay una, yo le llamo una recaída del organismo. En las depresiones pasa, en las depresiones graves pasa esto de que Styron dice que le pasaba que se puso hipocondriaco, porque como viene la idea de muerte y todo, se escucha mucho el cuerpo, se escucha lo que no se debería escuchar, o sea, como que se profanara algo. La hipocondriasis es eso, se escuchan cosas que uno no, chuta, no sé, me duele acá, escucho acá, siento acá, se escucha el cuerpo de un modo profano, podríamos decir, que no, como cuando se ve lo que no se tiene que ver. Bueno, eso es una recaída en el organismo, ahí la palabra no funciona, o lo digo así, es así porque no está funcionando la palabra. El registro de la palabra, o sea, por supuesto que el depresivo habla poco o habla mucho, no sé, pero no se está en el registro de la palabra. No, como en el discurso social, el discurso no, digo instalado. otra cosa, de que uno pudiera leer el cuerpo, sino que se está en una presencia media fatal en el cuerpo. ¿Sí? Mira, sobre el dale nomás, insomnio, dale. sobre el insomnio, hay muchos tipos de insomnio, no todos los insomnios son insomnios terribles que se padecen, hay gente que piensa de noche y sale y pasan cosas. Pero hay un tipo de insomnio, Levinas escribe sobre el insomnio también, y dice hay un tipo de insomnio que tiene que ver con esto que estamos hablando, que dice se está presente, estoy hablando de este insomnio, a ver si me entienden, que lo han sentido, que es muy angustioso, porque es un insomnio que no es el insomnio preocupado, así como el insomnio neurótico, este de como, ay, tengo tantas cosas que hacer, qué va a pasar, no sé qué, cuál está la culpa, no. Es un insomnio quieto, sin ideas. Es un estar muy presente, Suspendido. también el cuerpo está muy presente, pero sin subjetividad, como si no hubiera nadie ahí que pudiera interpretar algo. Esa cualidad psíquica, ese modo de existencia, ese tipo de presencia, es parecido a la melancolía. De nuevo, a propósito de la narración y la relación al lenguaje en la lectura, es sin distancia, es puro cuerpo. Cuando estamos en ese registro, claro que ahí en Pastellano funciona más que cualquier otra cosa, por supuesto, porque estamos en ese registro. Y no se sale de otra manera. Ahora, mi pregunta es si acaso la época empuja cada vez más a ese registro, al registro de la no tener distancia respecto de la materialidad del cuerpo, respecto de los impulsos, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, ayer cuando vi ese video, de esta mujer, ¿no? que maltrata a su hijo, a su hija, no sé. La poeta Nadia Prado, que somos amigas, reparó en esto, me dijo, el lenguaje que ella usa. O sea, además del golpe, no sé si hubo golpe o no, digamos, pero, porque no se veía, pero el uso del lenguaje. Es decir, hay algo en el lenguaje de la época que a mí me parece que debiéramos ponerle atención a propósito de la salud mental. Hace un tiempo atrás veía también, alguien me mostró una influencer, da lo mismo, no decir quién es, una influencer, qué sé yo, y esta chica hablaba denunciando algo a otra persona, qué sé yo, no sé, pero también en un lenguaje, me preguntan, del mismo tipo que el del video que circuló hoy día y ayer. Y que uno dice, este es un lenguaje como una especie de cortocircuito, es decir, si uno habla así, eso habla de la relación que se tiene al propio cuerpo, lo pongo de esa manera. Es como sin distancia, sin respeto. El respeto es una distancia al final, el respeto es la distancia que se debe tener respecto de algo para que ese algo mantenga su diferencia, para que ese algo mantenga su misterio y su singularidad. Cuando se acorta eso, cuando yo llego y interpreto y digo, a ti te pasa esto, no hay respeto, no hay distancia. Por eso a veces las palabras nos cortan. Cuando alguien llega y te dice, tú eres esto, ¿no? Entonces, nada, lo que quiero decir acá, que esto es parte de mi investigación, un poco que me parece que hay distintos registros en los modos de existencia. Si uno quisiera como incorporar cosas acá a la discusión sobre salud mental, ¿no? Y que ahí la literatura nos cuenta qué nos pasa a las personas. Totalmente, y yo por lo menos agradezco infinitamente poner el énfasis en el lenguaje y entenderlo desde una lógica de lenguaje. Mira, Franco tenía la mano arriba y Pili hace rato.
No sé, Pili, si te acuerdas de lo que querías preguntar, perdona por no haberte dado la palabra antes, pero lo mismo Franco, si quieren intervenir, adelante, por favor, para comentar y continuar la conversación. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pili? Hola, mira, cortito, yo quería intervenir hace un rato por dos temas que se abordaron aquí. Uno es lo que comentaba la Amelia, de los niños, ¿ya? El tema de los niños es un tema bien delicado porque primero la depresión o estos tipos de enfermedades mentales que ahora están en alza, porque siempre han estado, pero ahora están en alza, es complejo porque, por ejemplo, yo tengo un amigo, no quiero entrar en detalles, pero él es psicopedagogo y en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, él es psicopedagogo con especialidad en psicología y todo el asunto, y su hijo, por no ir al jardín, ahora está hablando mal, porque le falta socializar con otros niños. Y en la socialización que ellos tienen todos desde conversar, van corrigiendo su modulación, sus palabras y todo aquello. Bueno, eso a nivel lo que hablaba la mayoría de los niños pequeños, ¿ya? Lo que aquí falta es socializar, especialmente para los niños y los adolescentes, es un caso súper fuerte, porque otra amiga, que también trabaja en el ámbito de la educación, me contaba que leí una estadística de que últimamente, desde el comienzo de la pandemia, la tasa de suicidios adolescentes y sobre todo intentos de suicidio adolescentes en Chile han aumentado de una forma terrible. Justamente porque los niños y adolescentes, no socializan como antes y eso hace que se sientan más presionados con las clases, con estar todo el día en la casa, con los papás todo el día en el trabajo, que la nana no va porque antes las nanas estaban en las casas, disculpen, yo sé que suena fuerte, pero es verdad, antes la mamá le delegaba a todas las señoras que se hacían cargo de la casa y ahora la mamá es 24/7, el papá 24/7, están sin sus amigos. Y lo que me comentaba ella respecto a la tasa de intentos de suicidio y suicidio adolescentes ha aumentado muchísimo en el último tiempo, cosa que igual recomendaría que se investigara un poquito. ¿Ya? Ahora, respecto a la base de por qué la depresión, por qué el suicidio, por qué las tendencias tan negativas en el último tiempo, se podría decir por varios factores que lo hemos hablado en el chat y lo hemos hablado en este rato. Primero hay un tema social, obviamente un tema político, un tema de vivienda, un tema de trabajo, un tema de colegio, un tema de familia, muchos temas. Y no solamente el tema biológico de lo que hablaba en su tiempo Freud con la cocaína, sino que es un tema holístico. Porque, por ejemplo, si uno vive en una población y no tienes parques, y te demoras 2 horas en llegar al trabajo, y te levantas a las 5:30 para entrar a tu trabajo a las 8:30, ¿qué tipo de calidad de vida tienes? Y eso hace que la gente se deprima, se angustie, esté con tensión, esté con estrés, y más encima ahora en pandemia, y llevamos 1 año y fracción en pandemia. Eso hace que efectivamente nuestros niveles de tolerancia y la frustración, que de por sí lo tenemos bajo antes de pandemia, ahora se han ido a la punta del cerro. Y eso hace también que el tema de las depresiones, de la melancolía, aumenten. O sea, ahora ya no solamente melancolía, claro, también lo que dice la Amelia, el tema de los niños de Sename. Los niños de Sename es un caso muy fuerte, porque son niños que son excluidos del sistema por sus familias, usualmente por temas de drogas, de violencia, un montón de cosas. Y la salud mental, si de por sí antes ya era mala, ahora está muy mal. Eso. Gracias, Pili. A todo esto cortito. También mencionaba en el chat que la depresión en ese sentido se ve tan feo como ser alcohólico o ser drogadicto, porque uno no asume que lo es hasta que pasa algo fuerte. Yo, por ejemplo, tengo depresión, estoy con psiquiatra, estoy con medicamentos hace años y estoy estable y bien gracias a los medicamentos y a la psicoterapia. Pero hay gente que no asume eso y que lo pasa pésimo y que lamentablemente son los buenos suicidas los que se van, ¿ya? Entonces ahí hay varios temas que hay que revisar. O sea, yo por ejemplo con mi psiquiatra estoy con medicación hace años, con psicoterapia y estoy estable y bien, pero hay gente que no está y pucha que salió caro, por cierto. Pero la salud mental en este momento es un lujo y lamentablemente debería estar dentro de la canasta básica de lo que uno consume todos los meses, no solamente el pan, el arroz y los fideos, sino también un porcentaje de asesoría emocional o terapia, porque eso, aunque uno esté feliz y contento, hace falta. Eso quería decir, gracias. Gracias, Pili, por sistematizar un poco lo que veníamos discutiendo. Hay varias manos alzadas, vamos a pedirles que
en honor a aprovechar aquí la posibilidad de compartir con Constanza, las intervenciones sean bien como sistemáticas. Ya Franco está bien ahora. Gracias. Igual había un punto que se había dicho, que se dijo que no había como una fórmula general para tratar esto, pero igual hay que tener cuidado ahí, porque que cada uno vea lo que puede ayudarse, igual entra un punto en que si es que yo lo que yo pienso está correcto, eh, como globalmente, porque puede que haya algo que yo crea que me hace bien, pero no me está haciendo bien. Y yo creo que ahí entra exactamente una cosa que ayuda mucho a la gente, que se habló, es la gente, porque ahora al entrar en cuarentena vimos que vemos a menos gente. Eso nos ha traído más problemas mentales, más problemas de salud mental, y eso nos trae que más gente, pensar en la gente, y pensar, como se dijo, con respeto, en sociabilizar, nos va a ayudar también a nuestra salud mental. No sé cuál es Gracias, ahí la Franco. opinión respecto Eso, a eso. Constanza, ¿quieres comentarle algo a Franco aquí, quizá, o a Pili, antes de seguir? Sí. Nada, yo creo que esto que cuando digo que cada uno se ayude como puede, no es eso. Lo que quiero decir es sí, que hay que, en la disciplina, quienes trabajamos en esta disciplina, nos debemos una discusión honesta, en el sentido de que acá no hay nada concluyente, eso es lo que quiero decir. Pero no se habla como si no lo hubiera, eso es lo que digo. Entonces, hay una sobremedicación a destajo. Al mismo tiempo hay unas cifras altísimas de malestar psíquico, sin distinciones, donde todo se trata un poco de manera medio homogénea, a algunos les sirve, a otros no les sirve, a veces se confunde cuando se sacan los psicofármacos a ciertas personas, se dice, recayó, entonces se vuelven crónicos, cuando en realidad es un síndrome de abstinencia. O sea, hay un montón de discusiones, eso es lo que quiero decir, para quienes trabajamos en la disciplina, que están pendientes. Pero además, lo que a mí más me interesa acá, a propósito de interrogar el concepto, es que quizás hay que ampliarlo, hay que matizarlo. A mí me gusta más, por ejemplo, la idea del buen vivir, que incluye los aspectos de salud mental, pero incluye mucho más que solamente que la cosa psiquiátrica, por decirlo así, sino que incluye qué significa un buen vivir, ¿no? Eso desde un punto de vista como de una política, pero desde el punto de vista de lo que me interesa a mí, digamos, ¿no? que es tratar de comprender la condición humana, creo que hay otras herramientas, en el sentido de que todo bien con que uno consulte a un psiquiatra, un psicólogo, todo, pero si me preguntan, en la literatura, por ejemplo, uno puede encontrar muchas más cosas que en un manual de psicología. Sí, de repente. Me encanta, me encanta. Al menos para lo que yo hago, ¿sí? O sea, creo eso. Es decir, creo que si uno va a trabajar con otro ser humano, saber cifras y datos de cuántos depresivos no sé qué le pasa a los depresivos no sé cuánto, la verdad es que uno reseca algo de la existencia. Entonces, a eso voy cuando digo que hay algo de la época que igual nos empuja a ciertos lenguajes técnicos que no tocan la vida sensible. Y eso es lo que a mí me interesa, digamos, como interpelación. Gracias, Constanza. Súper interesante y también bien disruptivo en relación al modelo al que estamos acostumbrados. Creo que en ese sentido se valora el espacio de discusión. Lorena, tú tenías tu mano alzada también. Lorena, ¿estás por ahí? Está muteada. Reactivar Está muteada. el audio ahí, sí, gracias. Ahora sí, gracias, Lorena. Yo en verdad quería hacer como una reflexión o una pregunta abierta un poco, porque pensaba lo complejo que es para, sobre todo me imagino, los adolescentes, en el sentido de que creo que cuando la palabra adolescente, no como de adolecer, pero como que en el fondo en esa etapa de la vida, nosotros nos conocemos como a través del otro, ¿no? Como a través de los ojos del otro, es como que en el fondo aprendemos a diferenciarnos quién soy yo y logramos autoconocernos en ese convivir con nuestros pares. Sobre todo, me imagino, no soy experta en el tema, pero como sobre todo en la adolescencia, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta, etcétera. Y siento que, bueno, cuando pasaba esto que hacían clases online, ¿cierto? Me pasaba con mi hijo que tiene 13 años que no quería prender la cámara. Entonces yo le decía,
por tratar de convencerlo, que era como por respeto a los profesores y todo, pero a la larga me empecé a dar cuenta cuando yo misma tenía que estar en charlas o talleres, que era súper complejo e incómodo para mí, y veía yo en los adolescentes era aún más, que cuando uno se encuentra con alguien y conversa, ve a la otra persona. Y no se ve uno todo el tiempo. Y esto de tener que verse a uno mismo todo el tiempo, me imagino y pienso qué jóvenes o qué adultos vamos a tener, porque en el fondo ya llevamos todo este tiempo y quizás cuánto tiempo más, y es tan extraño esto de tener que no poder mirarse en otro, ¿no? Y tener que estar constantemente mirándose a uno, como estar como con un espejo, es como pasearse por la vida con un espejo. Eso como que quería preguntar cómo lo ve Constanza, o cómo si alguien ha hecho como ese análisis de ese tema. Eso es súper buen tema, porque es lo que es otra aproximación a esto que planteaba, que uno podría pensar los asuntos de los modos de existencia o la salud mental, si ustedes quieren, en términos de distancia. El reconocernos en un otro, ¿sí? O sea, entender algo de nosotros mismos a través de otros, ¿no? A través de lo social, pues somos constituidos de manera constitutiva, animales sociales. Es una distancia, esa es una distancia respecto a nosotros mismos. Entonces, todas estas ideas que son al final, es una bonita como imagen, esta que tú dices, ahora nos miramos a nosotros mismos nomás, tengo que saber de mí mirándome a mí, o sea, esta obsesión, me tengo que conocer a mí mismo a través de mí mismo, sabiendo de mí mismo, ahí tenemos un problema de distancia más o menos grave, digamos, a propósito de la enfermedad, así como, insisto, si uno midiera en términos de distancia el problema de la salud mental, o sea, se necesita una distancia con las cosas, con el mundo, con los otros, con uno mismo incluso, para que haya respeto. El respeto, como digo, que es el cuidado al final, el trato cuidadoso, el amor propio, es un asunto de distancia al final, no es de narcisismo. Es una distancia para relacionarse incluso con uno mismo. Y la distancia también son las preguntas, son los discursos que nos cierran, sino que son hospitalarios con la diferencia, en fin. Y acá también otra crítica a la salud mental, se aseguró, algo así como una política de salud mental es decir, ahí hay locura. Y hoy día hay mucha locura en ciertas prácticas, en discursos públicos, y la salud mental no dice nada. O sea, ni siquiera está sirviendo para eso es lo que quiero decir. Para decir, hey, eso es perverso, o eso es delirante, o a lo menos, ¿no? Podría como, y que tiene que ver como, bueno, todos estos discursos infatuados, son locos desde un cierto punto de vista. La locura, al menos, Lacan la definía así, digamos, aunque el rey se cree rey, aunque sea el rey el que se cree rey, y está seguro de que es rey, esa certeza infatuada, eso es locura, eso es un delirio. Nadie sabe muy bien, nunca sabemos muy bien lo que somos, y eso es saludable. Eso quería decir. Gracias. Constanza, se nos va el tiempo tan rápido. Esta mano más parece ahí. Sí, vamos a darle la Pero veo palabra una a manito Rodrigo más. ahora. Sí, Rodrigo, vamos. Sí, yo quería, bueno, primero agradecer a Constanza su tiempo y todo lo que nos ha comentado. Me resonaron dos cosas que ella mencionó. Uno, el relato de la ciudad dentro de la ciudad, lo mencionaste así, ¿ya? Y me acordé de la película La vida es bella. Y uno en este periodo, que es papá, ha tratado de construir de alguna manera un relato para los hijos, ¿ya? De manera de que no vean la realidad, ¿ya? Pero yo me he dado cuenta con mi hija mayor, ¿ya? Que cuando yo veo noticias ella también las ve y de repente está más enterado o más preocupada de lo que pasa en la pandemia. Entonces es súper difícil lograr la imagen de la vida es bella, ¿ya? De ese papá, ¿ya? Y lo otro que me resonó es que, o por lo menos yo lo entendí así, que tú dijiste, como que todo lo metemos en el saco de la salud mental y hay cosas que de la vida diaria que en realidad tenemos que resolver como cosas de la vida diaria antes de ir a hablar de nuestro problema de salud mental. Lo que tú decías, si mi tiempo de trabajo no varió, ¿ya? Eso no es un problema para mí que afecte mi salud mental porque sigo con una condición igual. Y por lo tanto puedo despejar ese tema y es una presión menos
ante la imagen de decir, con la pandemia todo se trastocó. Y la verdad es que me gustó mucho lo que dijiste por eso, porque en realidad no todo se trastoca. Hay cosas que nosotros podemos aferrarnos a ellas y decir, están ahí y siguen ahí con o sin pandemia. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahí se me vino una imagen para terminar. Y gracias, Conrado, por esa, o del Olere, me encantó esa definición, qué lindo. De sin luz, la voy a tomar. No, lo que decía la salud mental es que, claro, si no cambian tus condiciones de trabajo, te exigen igual que como si estuviéramos sin pandemia. Entonces, luego, claro, que haya estrés, ansiedad, angustia y todo. O sea, el problema no se resuelve ahí con el tratamiento de salud mental, se resuelve con política, en el sentido de decir, no se nos puede exigir del mismo modo como si estuviéramos sin pandemia, lo pongo así. O sea, vamos haciendo los reclamos que primero corresponden, porque esa es la trampa, y que ha sido una trampa en las últimas décadas respecto a la política, de asuntos que no se toman desde el punto de vista político, y se meten a los policonsultantes, pues ya, listo, están todos enfermos, a todos los tratamos, pero no cambia el mundo. Ahí tenemos un problema. Y respecto de esta imagen de la vida es bella, mira, aquí puedo terminar con esto, Guillermo, Por favor. creo que es una imagen preciosa. A propósito de todo este tema, ¿qué hacemos con la niñez, digamos, hoy día en situaciones donde estamos, o sea, no solo en la pandemia, también de antes? La pregunta es cómo ser padres. Hoy día siempre mis colegas que ven niños, yo no atiendo niños, pero los que trabajan con niños, dicen que cada vez los padres consultan con niños más pequeños. Si antes las consultas eran como por temas de aprendizaje, ya en etapa más escolar, hoy día las consultas son, no puedo hacer dormir a mi hijo, mi hija no come. Y es como, bueno, pareciera ser que hay un problema con los padres, digamos. ¿Qué significa ser padres hoy día, donde la autoridad ya no es la misma? ¿Cómo se hace? Entonces, bueno, en esta película Melancolía, me parece que hay una clave linda. No sé si alguien la vio, es la película de Lars von Trier, donde hay una mujer también deprimidísima, se casa, pero se separa al tiro, nada le interesa del mundo, ya rompió con el mundo, ¿no? Y tiene lo que llama Sergio Roja, un filósofo chileno, que dice la melancolía es un tipo de saber, que también, a propósito de la no distancia, es una certeza, no hay duda. Y lo que el melancólico ve, y por eso es tan difícil rebatirle, es como que viera la verdad de la existencia, de que no tenemos fundamento, de que no hay sentido. Lo que pasa es que para vivir nos inventamos sentido y nos reprimimos esa verdad. El melancólico es como que se le corre el velo y ve, así como la gran grieta de la existencia. Bueno, esa es la protagonista de Melancolía. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que su muerte interna coincide con el fin del mundo, porque viene un planeta que se llama Melancolía y que va a chocar el mundo y ya está cada vez más cerca y se va a acabar el mundo. Y esto, curiosamente, la despierta a ella, así como cuando su catástrofe interna coincide con la catástrofe externa, que a veces eso le pasa a gente. Hay gente que la pandemia ha estado muy bien, que pasa eso a veces cuando, insisto, la catástrofe interna coincide con la externa, todo bien. Por eso digo que la condición humana es extraña, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa al final de la película? Ella está en la casa de su hermana, la hermana tiene hijos, se va a acabar el mundo, el marido de su mujer muy cobarde se suicida antes de que se acabe el mundo, la deja a ella con los niños. ¿Qué hago con estos niños si se va a acabar el mundo? ¿Y saben lo que hacen? Las dos hermanas hacen como una casa de fantasía, así como una tienda india, ponen unos palitos, y dicen, ya, aquí vamos a esperar el fin del mundo, niños, crean. La última escena es tan potente, y a mí me parece que eso hacen los padres. Ser padre no es una cosa biológica, no es lo que dicen los manuales, no es lo que dice el colegio. Esto es realmente hacerse cargo de alguien. Ellas hacen una fantasía en el último momento donde todo se va a acabar, pero hacen un mundo. Crear un mundo y sentir lo mismo que le pasa a Styron. Dice, yo no puedo infligir este daño a mis recuerdos. Es la responsabilidad, eso es la filiación. Los papás no tienen por qué saber lo que es correcto, no para los hijos, nos equivocamos todo el rato, no tenemos idea, quién sabe, tantas cosas, ¿no? Pero al menos tener esta responsabilidad sobre otro. Y eso nos ubica en un lugar donde por lo menos vamos a intentar no hacer daño y hacernos cargo. Eso es filiación. ¿Qué es lo que hacen estas mujeres al final de la película? O sea, yo pensaba, bueno, ¿cómo se hace para ahora en la pandemia? No tengo idea, no sé, no hay una fórmula, insisto,
pero si hay algo que al menos a mí me ha servido, es cómo se hace para criar unos hijos cuando se cayó el mundo. O sea, un poco como la película. No es que tenga que ocultar la realidad, sino que tengo el deber de crear un mundo con ellos, porque se los debo, porque son mis hijos. No solo con ellos, también tengo otras relaciones. Eso es filiación. Es una ética, creo. Y también tiene que ver con la salud mental, de pasadita. Eso. Mira, aquí Conrado pone en el chat, en la película, la mujer propone tomarse un vaso de vino y escuchar a Mozart. Y la hermana se indigna, ¿no? A mí me hace pensar en Michel Petit también y en transformar el horror en belleza. En honor al tiempo, Constanza, queremos agradecerte tanto por haber venido, tanto por eso y también por habernos permitido reflexionar tan profundamente y tan humanamente también sobre el tema, sin fórmula, sin frases admonitorias y desde la honestidad. Queremos agradecerte eso. Yo particularmente creo que para la gente también ha sido súper potente, de ahí las preguntas. Y nada, dejarte invitada para cuando quieras venir de nuevo. Nosotros un orgullo tenerte por acá, súper agradecidas. Y bueno, queremos solo eso. El chat te agradecemos por este espacio, por trabajar sobre este tema, por evidenciarlo. No, bueno, y esta idea de pasar, bueno, esta cosa de que hayan personas interesadas en encontrarse, en conversar, en escuchar cosas, bueno, eso es lo mismo que el final de la película, en el sentido de que eso es un mundo, eso es hacer mundo, ¿no? Hacer mundo es nuestro al final, es como el factor que hace la vida vivible, si ustedes me preguntan. Esa es la ciudad invisible al final. Es el mejor antidepresivo. Sí. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Constanza, vamos a, si te quieres quedar, como sea tu tiempo, tu espacio, queremos invitar al club a dar por cerrado este segundo ciclo de salud mental, que no sé si es la mejor manera de llamarlo ya, pero sí dejar una bisagra puesta, porque vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando de esto en el tercer espacio, que es ciudadanía, ¿verdad? Ciudadanía crítica, ciudadanía participativa. Y para hacerlo, queremos invitarles a ver 2 reseñas, primero que todo, y luego comentamos. Vamos a partir con un libro de Nona Fernández que se llama La Dimensión Desconocida. Catalina, por favor, si lo puedes proyectar. Hola, sí, al tiro lo pongo. Lo que pasa es que anduvo teniendo problemas. ¿Me avisan si se escucha, por favor? Se escucha. Letras en tinta. Hola, bienvenidos a Letras en tinta. En esta oportunidad les traigo la reseña de un libro que sin duda alguna lo puedes leer en muy poco tiempo. Es un libro que hace muy poco ganó un premio y que te muestra uno de los hechos más oscuros de la historia de nuestro país desde una óptica diferente. Me refiero a La Dimensión Desconocida de Nona Fernández. La autora es actriz, escritora y guionista chilena. Ha escrito libros como Space Invaders, Chilean Electric, Buen Salida, entre otros. El año 2011, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara celebró su primer cuarto de siglo con un programa titulado Los 25 mejores secretos guardados de América Latina, donde Fernández, junto con otros autores, fueron presentados por sus trabajos de escritores consolidados en sus respectivos países, pero que eran poco conocidos fuera de ellos. Y el año pasado, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, la autora ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por La Dimensión Desconocida, publicada en noviembre del 2016. Este premio reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. Y bueno, empecemos a hablar de La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida es un relato crudo que mezcla ficción y realidad sobre las acciones que realizó Andrés Valenzuela, más conocido como Papudo, quien en 1984 confesó los crímenes que cometió durante la dictadura de Augusto Pinochet. Todo parte con una especie de obsesión que ha tenido la autora con temas de la dictadura, pues desde muy pequeña creció con noticias de este estilo. Sin embargo, había una en particular que la marcó
por siempre. Fue la portada de la revista Cauce, donde salía Papudo bajo el titular "Yo torturé". Nona Fernández va tejiendo su relato con lo que debería haber sentido Papudo cuando iba a confesar sus crímenes, cuando tenía que llevar gente secuestrada a los lugares que le decían, o cuando veía morir a aquellos prisioneros con los cuales había compartido mucho tiempo. La autora escribe desde el margen de los hechos realizados por Papudo, como muchos chilenos fueron testigos de los horrores cometidos en dictadura sin ser víctimas directas de ellos. El título, La dimensión desconocida, hace alusión a la nebulosa que separaba la realidad de los que eran víctimas de las violaciones a los derechos humanos con los que estaban alrededor de ellos, los que muchas veces hacían vista gorda de lo que estaba pasando, porque en ese momento poco y nada se podía hacer frente a un monstruo armado hasta los dientes. Nona Fernández intenta comunicarse en la vida real con Papudo, quien se encuentra viviendo en París, luego de denunciar a sus compañeros de armas. Sin embargo, esto no es problema para que la autora plasme con su pluma la angustia que claramente vivieron las víctimas de Papudo y también de lo que vivió Papudo cuando decidió rebelarse en contra de lo que estaba haciendo. Este es uno de los libros que nos da la necesidad de reflexionar, cuestionar y no olvidar una sucesión de hechos que marcaron a miles de familias y que en la actualidad lamentablemente muchos sigan pidiendo justicia. Y bueno, ese fue el video de esta oportunidad. Espero que les haya gustado y ojalá se animen a leer este libro, que es demasiado corto. Tiene 233 páginas. Y si bueno, no tienen plata porque están de vacaciones, están juntando para irse a la playa o quizá ya se la gastaron todas las vacaciones, pueden descargar este libro gratis en la Biblioteca Pública Digital. Cualquier cosa comenten en el video y ahí estamos intercambiando palabras. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. ¿Qué les pasa con esta reseña? Son preguntas que queremos que queden ahí dando vueltas en su cabeza, porque vamos con la segunda reseña y con esto vamos a ir cerrando la sesión de hoy. El libro Antes que fuera octubre, de Óscar Contardo. Vamos, Cata. Hasta que llegó el día y en octubre pasado por fin pudimos votar en el plebiscito constitucional. Ya sabemos que la opción apruebo ganó con un abrumador 78%, al igual que la opción convención constitucional. Personalmente no daba más para que el día del plebiscito llegara y dejar esa preocupación de lado. De verdad que no sabía lo que iba a pasar con mi ansiedad si esa votación se aplazaba nuevamente por la pandemia. Pero bueno, ya está, ya votamos y ahora hay que concentrarse en algo que también es importante, en lo que sigue del camino de este proceso constituyente. Y mi idea es empezar con este video una serie de reseñas de libros, ensayos, que nos cuenten lo que pasó, lo que está pasando y lo que posiblemente pasará en Chile. Algo como un camino constituyente literario, algo así. Uno de los mensajes que más se repitió en la revuelta social o el estallido social era: no son 30 pesos, son 30 años. Así que para saber por qué pasó lo que pasó, hay que conocer la historia de la sociedad chilena y cómo era esta antes del 18 de octubre del 2019. Y en este sentido quiero empezar con el libro Antes de que fuera octubre, de Óscar Contardo. Contardo es un escritor y periodista chileno, autor de obras como Raro, una historia gay de Chile, Ciútico, Arribismo, Abajismo y Vida social en Chile, Volver a los 17, Recuerdos de una generación en dictadura, entre otras. Antes de que fuera octubre fue lanzado en marzo de este año. Es un ensayo que está dividido en 4 grandes temas que hacen un análisis de los puntos más destacables de los últimos 30 años que llevaron al estallido del 2019. En la primera parte, Óscar Contardo nos relata las desigualdades que existen en nuestro país y cómo aquello se ve reflejado en una educación segmentada, de cómo el Estado dejó de lado lo público y las deudas entre los chilenos y chilenas comenzaron a aumentar. Asimismo comenta que la dictadura se empeñó en alejar la cultura de la gente y a darle más importancia a lo individual en detrimento de lo colectivo. Por otro lado, el autor hace un repaso de la cultura que predominaba en la televisión y que era transmitida a los televidentes. El cuerpo femenino tenía un alto protagonismo en los programas juveniles y ciertas ideas religiosas eran puestas en la tribuna comunicacional con el objetivo de que fueran aceptadas por la gente. También nos recuerda los casos de colusión, farmacias, pollos, papel higiénico, el mega fraude de los militares y carabineros, el listado de los jóvenes mapuche que han sido baleados por estos últimos, también los casos Penta, Sokimich, Cabal, entre muchas otras cosas. Para el autor, esta es la receta ideal para haber tenido el estallido que tuvimos y que aún hoy, a un año de este hecho, sigue más vivo que nunca. Este es un texto que no deja indiferente y que a medida de que vas avanzando con su lectura, tú mismo lo vas conectando con ciertas características de la sociedad chilena.
Está escrito de una forma sencilla, así que para hacer un ensayo, su lectura es muy fácil de avanzar. Y este libro tiene 184 páginas. Y bueno, ese fue el primer libro de este camino constituyente literario. Espero que te animes a leerlo para que tengas una nueva óptica de lo que ocurría en nuestro país antes de que fuera octubre. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho y de activar la campanita de alertas para que cada vez que suba un video te llegue un mensaje de aviso. Nos vemos en la próxima. Chao. Con estas dos reseñas hechas por nuestro compañero de Biblioteca Pública Digital, Diego, a quien invitamos también a seguir, y invitamos a seguirlo en su canal, Letras en Tinta, queremos comenzar el ciclo que partirá en 2 sesiones, la semana subsiguiente, e invitarles a leer o uno de estos 2 libros o ambos libros, ¿ya? La dimensión desconocida de Norma Fernández y Antes que fuera octubre de Óscar Contardo. Vamos a hablar sobre la participación ciudadana, cómo ha cambiado la participación ciudadana, el nuevo Chile que queremos construir. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Preparadas para hacerlo? ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Cómo llegamos a esto? Son preguntas sobre las que vamos a conversar largamente, también mirando la literatura. Por nuestra parte, un abrazo. Ha sido una sesión profundamente interesante, muy agradecidos de Constanza, agradecidas también. Vamos a seguir conectándonos con los temas que ella nos plantea y queremos también invitarles a buscar sus textos en Biblioteca Pública Digital para que vayan conociendo más en profundamente su obra. La próxima semana no tenemos club de lectura, hay un receso para que tengan tiempo de leer estas 2 obras y nos juntaríamos entonces la semana subsiguiente. Un abrazo enorme a todas, a todos, gracias por estar y nos veremos pronto. Chao. Descansen, cuídense y nos veremos pronto. Chao, Pili.